Bienvenidos amantes de los viajes, yo soy Juanpa. En esta ocasión venimos a las cascadas del aguacate, pero en donde nace el aguacate. Van a ver, está impresionante este lugar. Vamos a quedarnos a acampar, vamos a una fogatita, vamos a ver qué tal. En esta ocasión venimos Diego y yo, ahorita se los presento y vamos a ver qué tal. Justo compré una GoPro, entonces vamos a tomar unas tomas espectaculares. Quédense hasta el final, véanlo, me cuentan qué tal. Desde Ciudad de México son 3 horas y media y desde Puebla 1 hora 45. Es importante contemplar que aproximadamente media hora de camino es terracería. En el lugar pueden encontrar 2 estacionamientos. Yo les recomiendo que se queden en el segundo y así acortarán camino. Caminas un poco más de 40 minutos y llegas a esta cascada. Es la más grande y más conocida. Se llama Cascada de San Agustín Ahuehuetla o Cascada del Aguacate. De ahí tienes la opción de escalar y hacer este trayecto, o si prefieres hay otro camino un poco más sencillo en donde rodeas y caminas un poco más. Pero si son más aventados, yo les recomiendo el primero. Después de todo ese camino rocoso con las cosas, con la casa de campaña, lo logramos. Llegamos a la cima de esta pequeña cascada. Todavía nos falta un buen tramo, pero ahí vamos. Ahorita van a ver qué tal. Está espectacular este lugar. Desde ahí tienen que caminar siguiendo el río más o menos 1 hora y cuarto. Chequen este arbolote, está gigante. Creo que es la primera vez que atravieso uno. Un dato importante es que venimos en otoño, nos tocó un clima templado y oscureciendo empezó a bajar mucho la temperatura. Vengan bien preparados y con unos buenos tenis. Llegando al manantial, checamos la zona y encontramos este lugar que está perfecto para armar las casas de campaña. Cuando oscureció fuimos a dar un paseo y nos encontramos muchos animales, entre ellos esta hermosa rana. Además encontramos una veladora que estaba cubierta de piedras, después descubrimos que era un altar o una ofrenda. Nos sorprendió que estuviera prendida, ya que no había ni una persona cerca, o por lo menos eso pensábamos. Para terminar el día de la mejor manera, armamos esta fogata. Despertamos muy temprano para aprovechar el día y meternos a nadar. El agua estaba súper cristalina y no se sentía tan fría como pensábamos. Mientras nadábamos encontramos un hueso, por el tamaño deducimos que era de un animal grande o hasta sospechamos que era de la persona en el altar que encontramos ayer. ¿Ustedes qué opinan? Pero bueno, eso fue todo. Espero les haya gustado. Está muy pesado el trayecto, pero si tienes una buena condición y un alma viajera, aventurera, se recomienda 100%. Dejen un like, un comentario, suscríbanse y cuéntenme, ¿lo podrán hacer?